Buenas tardes, le damos la bienvenida nuevamente a esta lectura compartida de Saddam. Hoy vamos a tomar la parte 3 que se llama El tecnolibertarismo, un mundo sin límites, gracias a la presencia de Juana Cervi, a quien voy a presentar ahora y le cedo la palabra. Juan es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política por la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, donde dirige una investigación que aborda las formas que adopta el terrorismo en las sociedades contemporáneas y sus implicancias a nivel social, político, jurídico y tecnológico. Además dicta regularmente el seminario Subjetividades Digitales y entre sus publicaciones se encuentran el libro Metapolítica, Enemigo Público, Poder y Muerte Civil en la Tradición Republicana, del 2019, 10 conceptos no tan básicos de ciencias sociales, y como coeditor Viviendo la Catástrofe, Inseguridad, Capitalismo y Política. Bueno, Juan, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y Juan, ahora estás en Tierra del Fuego, ¿no? ¿En Ushuaia estás? Sí, en este momento estoy acá. Transmitiendo desde el sur del país. Bueno, adelante, toma la palabra tranquilo. Bueno, muchas gracias Hernán, Micaela y al resto del equipo de Lectura Mundi y de la UNSAM por esta invitación. Bueno, como bien anticipó Hernán, la idea hoy es continuar entonces con esta parte del libro de Saddam, el tecnolibertarismo, el mundo sin límites. Es una cuestión, a mí siempre me gusta tener ahí como los títulos bastante presentes. La idea es, me voy a pegar bastante al texto, salvo algunos paréntesis que intentaré que sean los menos posibles, y por supuesto señalaré con precisión, digamos, que se trata de un paréntesis, ¿sí? de alguna propuesta de lectura, de alguna hipótesis que me gustaría compartir con ustedes, y en todo caso, para que después podamos pensar o discutir hacia el final del encuentro. El primer capítulo de esta parte se denomina Advenimiento de una industria de la vida. Y este advenimiento de una industria de la vida, el autor la sitúa con muchísima precisión en agosto del 2015. En esa fecha, digamos, se tiene nacimiento Alphabet. Alphabet es un englobamiento, dice Saddam, del buscador de Google con los demás departamentos de la firma. Ese conglomerado que da como resultado Alphabet está compuesto, entre otros, y él ahí es un poco más extenso de lo que lo voy a hacer yo aquí, pero para que ustedes tengan cierta dimensión del tamaño y del poder de este conglomerado, están ahí, además del propio buscador Google, está AdWords, YouTube, el sistema Android, Google Maps, ¿sí? Y algunos otros aplicaciones que tienen que ver con interacciones con la salud o Google Street, ¿sí? Es decir, con una multiplicidad ahí de componentes de la firma que se encuentran todos reunidos bajo este término Alphabet. Ahora bien, Saddam lo que señala es que el nombre, la denominación de este conglomerado, no debe ser tampoco, digamos, soslayado, sino que tiene que, o en ese nombre que pusieron, alfabeto, ¿sí? Hay ahí, se demuestra ahí la ambición real que tiene este conglomerado, dice el autor, la ambición del mundo industrial digital por inmiscuirse en todos los campos de la vida. De la misma manera que el alfabeto, ¿sí? Viene a articular y a organizar y a dar sentido a la vida en sociedad, Alphabet se cumpliría al pie de la letra en tanto alfabeto o nuevo alfabeto de la vida, con la función, dice Saddam, de invadir y dominar esferas de la existencia humana. Una cuestión particular que señala el autor
es que, a diferencia de lo que solía ocurrir hasta hace muy pocas décadas, aquí no se busca reproducir esquemas tradicionales de los grandes conglomerados industriales, sino, y cito literalmente un pasaje que está en la página 144, lo que se busca aquí es capitalizar las menores manifestaciones de la vida. Capitalizar las menores manifestaciones de la vida. Traducido poco después en la misma página, Sadem va a decir, de lo que se trata esto es de generar una industria de la vida. Ahora bien, esta búsqueda por constituir una industria de la vida es posible, no es que la ambición sea nueva, ¿sí? Sino que estamos viviendo en el umbral donde eso es posible, el umbral de posibilidad de que esta vieja ambición efectivamente tenga un asidero material que permita llevarlo adelante, se da, cito nuevamente, gracias a la expansión de los objetos conectados que se incorporan a las superficies corporales, domésticas, urbanas o profesionales. Fin de la cita. Yo ahí sí voy a hacer un brevísimo paréntesis, porque me parece interesante poner cierto énfasis en estas esferas en las que Sagan llama la atención, porque son las superficies corporales, domésticas, urbanas o profesionales. Fíjense que, por ejemplo, aquí no está la tradicional división entre lo público y privado. ¿Sí? Es decir, aquí hay otro eje, cierta transversalidad que atraviesa, ¿sí? Por ejemplo, la superficie corporal. Por supuesto, está algo que llevamos con nosotros, o pegado al cuerpo, o sistemáticamente con nosotros. Bueno, por supuesto, es indiferente a esos límites que otrora se podían señalar entre el ámbito de lo público y lo privado, más allá de todo lo que podamos decir de dicha división como tal. Cierro el paréntesis y continúo entonces con el recorrido que nos plantea el autor. A partir de ahí, dice Sagan, se bosqueja un horizonte económico que se vuelve virtualmente infinito. Es decir, la expansión en todas estas esferas, ¿sí? Gracias a los objetos mutuamente conectados, bosquejan un horizonte económicamente infinito. ¿Cuál es ese horizonte infinito? Es la vida de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿sí? Y esto es precisamente central para entender el concepto de tecnolibertarismo, un concepto que ya estuvo sobrevolando en encuentros anteriores, pero podríamos decir que es aquí donde prácticamente no encontramos una definición, pero sí los elementos suficientes para poder medianamente demarcarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que se dice entonces del tecnolibertarismo? En la página 145 ustedes van a encontrar que ahí Sagan lo que dice es: la vida es captada y tratada para devolverlos, volverlos en forma de productos o servicios. Hasta el sueño, va a decir poco después. En este punto, ¿sí? Hay un paréntesis que tiene que ver también como una forma de diálogo con los encuentros anteriores, porque estuvimos discutiendo en otros encuentros la dimensión totalitaria o no, o la dimensión de la decisión o de la autoridad, ¿sí? En la perspectiva que tiene el autor al momento de plantear su obra. Y yo creo que en este pasaje, alrededor de las páginas 144, 145, hay un nudo que nos permite, y esto lo propongo por supuesto como una hipótesis de lectura que podemos discutir, para mí aquí está el nudo que permite entender cómo percibe Sagan todo este proceso en el cual precisamente
nota que la tecnología está avanzando sobre determinados campos de lo humano que son particularmente sensibles, para decirlo de otra manera, son en realidad lo que caracterizarían a un totalitarismo. El hecho de que en este punto él defina, o cuasi defina, el tecnolibertarismo como cuando la totalidad de la vida es captada y tratada, ¿sí?, para volverla en este sentido como un producto hasta el sueño, no me parece casual que inmediatamente recurra a una cita de Arendt, que es la siguiente, y la leo. Dice Saden, recuperando a Arendt: tras unos pocos años de poder y una sistemática coordinación, los nazis pudieron afirmar con justicia: el único hombre que en Alemania es todavía una persona particular es alguien que está dormido. ¿Sí? Ahora bien, esta cuestión, ¿sí?, esto de la única persona que es persona en Alemania es alguien que duerme, refleja lo que Arendt quería, digamos, denotar como el poder que tenía el totalitarismo, la invasión de todas las dimensiones de la vida, salvo aún, dirás un poco Sadan, o es lo que yo propongo como clave de lectura, salvo el sueño. El impedimento, dice Sadan, de que grandes cantidades de actividades humanas no podían ser objeto de mercantilización, ¿sí?, es lo que vendría a marcar la diferencia entre el texto que en su momento produjo Arendt y lo que Sadan está señalando ahora como una etapa crítica, ¿sí?, en este proceso del avance o de la silicolonización del mundo. Ahora, estos ámbitos de la vida que eran captados por el poder, que otrora eran captados por el poder, sin embargo, dice Saden, dejaban ángulos muertos, de esa manera lo define. Es decir, ángulos muertos que eran, por ejemplo, esos momentos donde uno se retiraba, ¿sí?, del ámbito, entre comillas, de lo público, o incluso ya en la era de Internet, de las redes sociales. Por ejemplo, el momento donde uno se retiraba a realizar un paseo por el campo, una cena, una charla con amigos, ¿sí? Es decir, esos momentos donde de alguna manera había conectividad, había ya en la era de Internet una parte de nuestras vidas que estaba ahí, que se volcaba ahí, pero que sin embargo tenía esos puntos ciegos, o como dice el autor, ángulos muertos. Ahora bien, lo que dice Saben es que esos paseos con amigos, esas cenas, esas reuniones que antes eran esos puntos muertos, ahora, con el tecnolibertarismo, cada vez que digo tecnolibertarismo lo tengo que decir con un poco despacio para no confundir términos, sí, son anulados y de alguna manera se vuelven pasibles de ser captados, de ser analizados, de ser codificados. Es decir, ahora, ¿sí?, todo eso pasa a formar parte de lo que el propio sistema puede analizar, puede procesar, y ya no hay, o más bien esos ángulos muertos, tienden prácticamente a ser nulos. Dice Saden, por ejemplo, en relación a todos estos nuevos ámbitos pasibles de ser explotados, cómo intervienen ahí una serie de dispositivos que juegan un rol importante a la hora de medir conductas nuestras que no tienen que ver exclusivamente con nuestras conductas como navegantes de las redes o de determinadas aplicaciones, sino, por ejemplo, cómo hay una serie de dispositivos o de acciones que nosotros llevamos adelante que también son incorporadas a esta suerte de gran matrix que procesa todos los elementos de nuestras vidas. Por ejemplo, los relojes inteligentes, ¿sí?, o las pulseras fisiológicas que algunas empresas como Google
les dan a sus propios empleados, o incluso desde hace un tiempo se comercializan, midiendo en tiempo real todos nuestros signos vitales, y que eso es todo el tiempo, por supuesto, cruzado con otras variables y otros tipos de parametrización. En este punto, y ya finalizando un poco este primer capítulo de esta parte, Sagan lo que va a llamar la atención es, por ejemplo, cómo toda esta tecnología juega con nuestra subjetividad, y esto lo va a profundizar unas páginas después, cuando lleguemos a esa parte de los discursos casi de una característica pseudo-religiosa, pero lo que va a empezar a aparecer en este punto del texto es cómo se pone en juego entre todos nosotros la noción de libertad, ¿sí? El valor de libertad. ¿En qué punto? Bueno, por ejemplo, Sagan lo va a vincular particularmente en la relación que tenemos con el dinero, y cómo el dinero fue lentamente, de alguna manera, el dinero, me refiero al dinero material, al papel, ¿sí? o el dinero metálico, ¿sí? Cómo fue progresivamente como desapareciendo del ámbito de nuestra percepción cotidiana, hasta llegar a tener aplicaciones, o en algunos países eso ya es posible, que se pueda pagar directamente con una exposición ante un escáner con la cara. Digamos, nuestra cara es lo que habilita que se realice el pago, o esta suerte de sistemas para pagar que se llaman contactless, es decir, esas tarjetas, por ejemplo, las tarjetas que tienen chip, que no hace falta pasarlas ni apoyarlas, simplemente con aproximarlas ya se realiza el pago, ¿sí? Bueno, todo eso precisamente es lo que Saden ahí viene a señalar en esta relación que tenemos como de doble discurso, en el cual se acentúa la noción de libertad, de expresarse, ¿sí? De moverse sin fronteras, por supuesto, por medio de esta tecnología, lo cual, bueno, eso lo digo yo, no lo dice explícitamente Sagan, no es más que una forma de ilusión, desde ya, digamos. Siempre sabemos que, como dice el dicho, ¿no? Si uno se cree libre, bueno, intentemos movernos sin dinero, sería un poco el corolario que yo le agrego ahí a lo que está señalando Sagan. En otro capítulo, ¿sí? en el que aborda el conjunto de empresas, la empresa startup, como la define él, lo que va a señalar ahí es que respecto a esto que nosotros ya vimos, que son las periodizaciones que tuvo Silicon Valley, ¿sí? a lo largo de las décadas, que eso lo hace en la primera parte del texto, lo que señala Saden ahí es que esa noción del garage, donde los creadores de Apple, de Facebook, digamos, esa imagen de quienes estaban en el garage en esas primeras generaciones de Silicon Valley, de alguna manera se populariza, es interesante, digamos, cómo va a operar después en el texto de Sagan, esta noción de popularizar la noción del garage, en las startups, es decir, en estas suertes de aplicaciones o emprendimientos que yo puedo realizar desde mi celular, con prácticamente nada, es decir, él lo señala, pero en el cual eso está embebido en una suerte de discurso que permea y circula permanentemente por nuestras sociedades, que ponen el énfasis de que en realidad uno puede ser millonario básicamente con nada, ¿sí? Es decir, a partir de nada, o en todo caso a partir de la creatividad, del ingenio, ¿sí? Del animarse a romper fronteras, etcétera, 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 uno con prácticamente nada puede generar esa aplicación, esa idea que a los pocos días a uno una gran empresa se la compre o nos ofrezca dinero para transformarnos también en socios y ese tipo de noticias que a veces suelen circular de que un joven o una joven, y él va a poner el ejemplo de una estudiante francesa,
de 10 y pico de años, 15, 16 años, de golpe desarrolla una aplicación que pasa a ser utilizada en todo el país, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, digamos, en este punto, porque él va a precisar poco después, en la página 154, que esta suerte de discurso y esta suerte de publicidad de las startups lo que va a generar es la sensación de vivir en un mundo donde aparece una repentina noción de libertad. Es como si de golpe todas las barreras materiales y económicas que a nosotros nos limitan se vieran de alguna manera posiblemente superadas en función de nuestra creatividad. ¿Sí? Entonces, estamos casi compelidos por un discurso, de alguna manera, que nos impulsa a todo esto, a ser creativos, a expandir horizontes, como va a decir Sagan en otro momento, ¿sí? Y entonces vivimos como en una suerte de época de explosión, de un boom de libertad. En este punto, ¿sí? Lo que va a decir el autor es que se produce una suerte también de irrupción ideológica, por supuesto, pero a través de publicidades, discursos y demás, que vienen a revitalizar el liberalismo. Es decir, aquí estaríamos encontrándonos en ese, digamos, punto precisamente, en el que libertarismo y liberalismo estarían mixturándose para generar esta época que Sagan describe o analiza en esta parte, en todo el libro, pero particularmente en esta parte. Entonces dice que se produce una revitalización del liberalismo, pero bajo una forma tecno-libertaria, que adopta particularmente, ¿sí? Como dos grandes principios, de los cuales algo recién adelanté. La audacia, por una parte, y el riesgo, por el otro. Es decir, este mundo de oportunidades y de libertades, ¿sí? se mixtura con un liberalismo, un discurso de raigambre liberal, digamos, muy anclado en valores como la audacia y el riesgo. En este punto, Sagan precisamente remarca esta suerte de lo que yo decía hace unos segundos, esta irrupción como de semántica del liberalismo a partir de valores de innovación, el emprendedorismo, ¿sí? En sus múltiples declinaciones, y de algunos términos como el de disrupción, es decir, esta cosa de lo que viene a interrumpir, a romper, ¿sí? Y toda una suerte de discurso y de lenguaje muy próximo a que uno efectivamente es por decirlo así, digamos, bien, de una manera bien simple, es el dueño de su destino, y con esto uno podría decir, es el único responsable, en última instancia, de su fracaso o de su éxito, por supuesto. En un capítulo siguiente, que se denomina Salvajismo empresarial y criminalidad, Sagan lo que va a decir allí es que los discursos son propagados por una suerte de profetas clarividentes. Aquí es la parte donde él analiza todo esto bajo una suerte de óptica cuasi religiosa, ¿sí? Entonces va a trasladar desde los discursos hasta la suerte de jerarquía que hay en el mundo tecnoliberal, lo va a trasladar a una suerte de lenguaje religioso. Entonces, ahí él lo que va a decir es, va a establecer una suerte de jerarquía, como decía recién. Y va a decir que casi en el cielo, lo dice así literalmente, casi en el cielo, se encuentran los emprendedores visionarios.
una suerte de emperadores, va a decir después. Este mundo, ¿sí?, más específicamente, él lo divide en 4 castas. Esas 4 castas las voy a sintetizar aquí de manera muy concisa, porque me parece que vale la pena por lo menos mencionarlas, pero por supuesto en el libro ustedes van a encontrar mucha más información y algunas cuestiones más detalladas. La primera casta, la más elevada, es la que él denomina los King Coders. Y son quienes, y esto me parece fundamental también para discutir un poco algo que venimos haciendo semana a semana, que es también el lugar que tienen las distintas ciencias y los distintos profesionales que trabajamos en torno a estos temas, respecto a cómo se codifica la información y cómo se produce la información, ¿sí? Es decir, en este sector están los King Coders, dice Saban, que son quienes verdaderamente dominan las matemáticas y los algoritmos. Es una suerte de élite muy restringida dentro de todo este universo siliconiano. Luego viene una segunda casta, que son todos los sectores que se encuentran aglutinados detrás de lo que se conoce como la economía de datos, que van desde los servicios de marketing, de monetización, los servicios financieros, pero también los programadores. Esta distinción me parece, digamos, que vale la pena tenerla en mente, un poco cuando uno está pensando en discusiones como, bueno, quiénes codifican los algoritmos y quiénes pueden explicar cómo se produce esa codificación. Bueno, está bueno entender que ni siquiera una enorme mayoría de programadores pueden entender. Es decir, el común de los programadores no forma parte de los King Coders, de los que realmente pueden comprender los algoritmos y explicarlos, o por lo menos hasta un punto, ¿no? Esto ya empieza en el texto a aparecer esbozado, algo que Saban va a decir poco después, que toda esta suerte de castas del mundo siliconiano van a ir generando una suerte de nueva gerencialidad. Una cuestión que ahí se nota mucho en el texto, como una cuestión bastante personal, venal, diría yo, de Saban con personas como Mark Zuckerberg y todos estos grandes profetas, como dice él, donde los caracteriza siempre por estar vestidos iguales y como con ese aspecto y con esa impronta bastante descontracturada, ¿sí? Bueno, todo ese discurso que tiene que ver, un discurso, por supuesto, simbólico, verbal, pero también de cierta materialidad o de cierta inmaterialidad, depende cómo se quiera ver, van generando una suerte de nueva gerencialidad donde lo que queda claro es, por un lado, que uno es el empresario de uno mismo, que uno es quien debe controlarse y fundamentalmente que uno es quien debe custodiar su propia autoexplotación. Esto me parece, digamos, me parece central también para pensar otras cuestiones, digamos, ¿no? La tercera casta que va a presentar Sagan es la que él denomina una suerte de lumpenproletariado, que son básicamente los contratados por empresas para realizar distintos tipos de tarea, entre otras lo que puede ser el ensamblado o lo que puede ser el packaging, digamos, de los productos, y que en general, como sabemos, lo realizan en contextos brutales, digamos, en condiciones infrahumanas, muchas veces expuestos a, por ejemplo, a determinadas sustancias tóxicas que generan que un altísimo porcentaje de las personas muchas veces niños, niñas, que trabajan allí, terminen desarrollando enfermedades
crónicas o incluso mortales. Allí también Sagan va a señalar la altísima tasa de suicidios que hay entre este tipo de trabajadores. Y en este punto yo hago un pequeñísimo paréntesis más para vincularlo tal vez con eso que dice para mí genialmente Mark Fisher, cuando habla de la necesidad que tenemos de politizar o repolitizar enfermedades como la depresión. Es decir, vinculo aquí la cuestión del suicidio, ¿sí?, con la depresión. Es decir, esto de cuando encontramos en las sociedades contemporáneas aumentos tan fuertes en tasas de depresión, estrés y suicidio, por un lado, enfermedades como el estrés y la depresión vinculadas con estas nuevas formas de gerencialidad, ¿sí? Me parece ahí también que resulta interesante, y por eso el paréntesis, pensar en esto que Fisher planteaba como una repolitización de la depresión, volver a traer estos indicadores y decir, esto no puede ser casual, que la tasa de suicidios haya aumentado 150 veces en los últimos 10 años, o que la tasa de depresión, de estrés, etcétera, etcétera, etcétera. El cuarto estadio, el cuarto y último, son 4 que presenta Sader en este punto, es el que él denomina el de la economía de plataformas, y es, digamos, de alguna manera lo que yo anticipaba después, es esto que queda de alguna manera enmarcado como el modelo, ya no basado en el salario, sino el modelo en donde el propio trabajador afronta los propios desafíos de invertir. Invertir en, por ejemplo, el modelo que es el que toma Sagan en este caso, el modelo Uber, es decir, uno llega, uno pone el auto, uno debe pagar por su seguro, uno es el empresario de sí mismo en este punto, es decir, uno corre todos los riesgos, acepta efectivamente todas las disposiciones que la empresa ya ha creado, el salario depende de uno, el riesgo está todo puesto del lado de uno, y por eso la importancia de la autoexplotación, la importancia efectivamente de un monitoreo permanente de lo que uno hace, ¿sí? Bien, finalmente, ya no sé cómo vamos de tiempo, me parece que estamos bien. La última parte de esta parte del libro, lo que sería el último capítulo, aborda la cuestión que yo un poco ya fui anticipando, aborda la cuestión de la propaganda siliconiana, ¿sí? Es decir, cómo se logra efectivamente que todo este universo de sentido se vuelva cada vez más efectivo, cada vez permee más, ¿sí?, en nuestro sentido común o en nuestro sentido de la cotidianeidad y en nuestra, por supuesto, en nuestra subjetividad. El eje, eso también me parece que es fundamental, el eje de esa propaganda siliconiana, Sagan la va a situar en el uso del lenguaje. Y en ese uso del lenguaje con una cierta impronta, lo digo nuevamente porque el orden de los capítulos es el que yo estoy siguiendo y Sagan hace esto, el orden, la impronta de ese lenguaje es religiosa, es decir, o religiosa mezclado con ciertos componentes de autoayuda. Entonces, esta impronta del lenguaje que ordena, impone en claves amistosas y en claves de darnos ánimos a romper barreras, desplazar horizontes, a que seamos audaces, a que asumamos los riesgos, a que corramos los riesgos, o como dice Sagan en una parte, bueno, si hay que fracasar, hagámoslo rápido, intentémoslo nuevamente. O esto que para mí también define mucho de cómo Sagan analiza el proceso de silicolonización, esto de hacer al mundo un lugar mejor. Es decir,
él remarca, digamos, cómo todos estos tópicos del discurso, digamos, operan muy fuertemente entre nosotros y que al agregarle el lenguaje libertario, Sagan lo viene a caracterizar o lo viene a relacionar con lo creativo, lo colaborativo y lo participativo. Es decir, repaso un segundo. Por un lado, digamos, esta cuestión de desplazar horizontes, apostar a la audacia, hacer del mundo un lugar mejor. A eso, agregándole lo creativo, lo colaborativo y lo participativo, da como resultado, ¿sí?, algo que él va a decir en la página 184, y lo leo, da como resultado un anticonformismo jovial, voluntarista y salvador. Un anticonformismo jovial, voluntarista y salvador, que de alguna manera el autor ve representado casi como paradigma de todo esto en las muy conocidas charlas TED. Es decir, esa forma de presentador totalmente descontracturado, pero que al mismo tiempo tiene la impronta de los monólogos, ¿sí?, con los micrófonos así para que puedan gesticular, el escenario dispuesto como si fuese un lugar donde se mezcla lo teatral, lo descontracturado. Bueno, ahí en ese tipo de escenarios, Sagan va a poner el acento, y es muy interesante lo que dice poco después en la página 187, de cómo hay un conjunto de profesionales, de trabajadores que son muy funcionales a la difusión de este tipo de discursos, entre los cuales aparecen los sociólogos, o los sociólogos de la conducta, creo que dice el texto, los dueños de blogs, ¿sí?, los de las revistas especializadas, cómo efectivamente cada uno de estos, que luego retransmiten a sus respectivos sectores profesionales o de lectores en general, terminan retransmitiendo, recodificando, pero retransmitiendo al fin este tipo de mensaje, ampliando, dirían los analistas del discurso, ampliando finalmente el auditorio original en el que estas charlas fueron dadas. Bien, con esto termino el recorrido, digamos, hasta aquí la exposición del texto. Simplemente yo quisiera, digamos, a modo de, digamos, de gran paréntesis final, ya para concluir y dar paso a los comentarios, a las preguntas, en fin, al diálogo con ustedes. Remarcar, digamos, esto que dije al principio, respecto a la posición de Sagan respecto a las tecnologías, porque me parece que lo que él percibe puede perfectamente ser leído en clave de una continuidad, una tradición de autores que uno podría centrar perfectamente en Leo Lowenthal cuando hablaba de las sociedades atomizadas, podría centrar sin ningún problema en el Adorno de 1944 o en el Foucault de 1978, donde todos ellos, y otros más por supuesto, estaban advirtiendo algo que era, primero, en personas como Sombart o Lowenthal, que las personas ya no podían tener relaciones con otras personas. Luego, en el 44 Adorno, en el 78 Foucault, lo que van a señalar ambos, por caminos diferentes, pero que a mí me parece sumamente interesante, lo que van a señalar ambos es que el ámbito de la economía había permeado un ámbito que nunca antes había podido permear, que era el ámbito de la vida privada. Entonces, si uno toma estos antecedentes y luego, continuando con esa línea cronológica, piensa en lo que dice Sagan,
está perfectamente en clave, y por eso la cita que realiza de Hannah Arendt, cuando se describe lo que es el totalitarismo. El totalitarismo, en última instancia, no es el aislamiento de unos con otros, sino es el aislamiento de uno respecto a uno mismo. Es decir, es una lectura que se puede hacer a través de Arendt, a través de Adorno, a través de Foucault. Foucault y Adorno no hablaban de totalitarismo en ese sentido, pero sí perfectamente luego se puede coligar, digamos, con lo que dice Arendt. Y esta es una hipótesis de lectura, una hipótesis que traigo aquí para eventualmente conversar y discutir con ustedes, que sería la clave en la cual Saban está analizando todo esto, en el ámbito, en el sentido de que nosotros ya no somos personas, personas en el sentido de personas, personas que pueden efectivamente tomar una decisión por sí mismos, en el sentido más bien clásico, sino que todo eso es lo que se está jugando en nuestros días. Estamos precisamente en ese punto frontera donde lo que se está jugando es ser o no ser personas. Y de ahí me parece que puede entenderse un poco la posición más personal, que yo además aplaudo, me parece fantástico que un autor se anime a ponerse de esa manera en el texto. Y es por eso que me parece el tono que muchas veces Saban adopta respecto a todo este mundo siliconiano. Y por último, remarcar algo que también dicen una autora genial como es Cathy O'Neil, que es muy interesante el hecho de que no todo el mundo que trabaja en el mundo de la informática o de las aplicaciones entienden lo que las máquinas hacen. En este punto me parece interesante que si los propios matemáticos nos señalan que no todo el mundo entiende lo que las máquinas hacen, que nosotros escuchemos un poco más en ese punto a la hora de tomar partido respecto a si estamos a favor o en contra, en el sentido de decir, bueno, ¿quiénes son finalmente los que toman ciertas decisiones? Si los propios programadores, el común de los programadores, ni siquiera pueden dar cuenta de qué es o por qué están las máquinas tomando determinadas decisiones sobre nuestras vidas. Gracias. Me adelanto para agradecer a Juan. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, gracias Juan por tu presentación. Sos casi ya a esta altura un colaborador activo, casi un amigo del programa Lectura Mundi. Te tenemos seguido y es un placer tenerte otra vez más. Quisiera hacer un comentario respecto de lo que dijo Juan, de lo que presentó Juan, y que me resultó particularmente interesante o pertinente en esta parte del libro de Saban que estamos discutiendo. Y es cuando dice, y lo traigo para discutir, o sea, para reflexionar justamente, cuando dice que de alguna manera bajo este último periodo del tecnolibertarismo que él está describiendo, se pasa, dice algo así como, del encanto de la economía colaborativa a una economía de tipo evaluativo, que exige una evaluación constante. Se pasa entonces del empresario de sí, tal como lo pensaba Foucault, que todavía mantenía cierta promesa relativa de autonomía, al individuo prestario, dice él, que serían como lo de la última casta que menciona en esa parte tan interesante 4 de esa parte 3 del libro, y se pasa entonces de la fantasía de ser patrón de sí, que operaba en la idea neoliberal clásica, digamos, del primer neoliberalismo clásico, bajo la figura del empresario de sí, a ser policía de sí mismo, dice él, esclavos independientes, utiliza también esa figura, una especie de servidumbre, no quiero decir servidumbre voluntaria a lo Boatí, porque de voluntario a veces tiene poco, es más, hay más constricción que otra cosa, pero lo que me preguntaba era si en todos estos pequeños, en esta torsión, digamos, dentro de este último momento de la fase de neoliberalismo, perdón, si
esta descripción que hace Saddam podía aportar elementos para explicar, entre otras cosas, el giro punitivista de las sociedades actuales. O sea, si en ese volverse policía de sí, y no ya empresario de sí, policía de sí en función de una demanda de vigilancia constante porque la productividad depende ahora de una instancia evaluativa externa, que es la del consumidor, cliente, condensada en los algoritmos. Si en la presión, si en esa presión y en ese padecimiento al que nos somete esta vigilancia o este ser policía de sí mismo, no se traduce luego como reacción a una voluntad de penar a todo el resto. O sea, de ejercer, de volcar sobre otros la violencia que uno vuelca sobre sí mismo bajo estas lógicas postdisciplinarias, digámoslo así, de trabajo, ¿no? Recontra precarizados y todo lo que estamos diciendo. Creo que el aporte más valioso de esta parte del texto es hacernos ver el lado menos alegre o la cara más ominosa de la promesa del libertarismo con la que se inicia, ¿no? Silicon Valley. Siempre lo pronuncio mal, yo digo Silicon Valley. mi pésimo inglés, así que voy a decir Silicon Valley. No, creo que ahí está una de las claves de lectura y de actualización del planteo posible de Saddam, sin mencionar la otra, que es ahora la otra que vos decías, Juan, también al comienzo, que es ya ni cuando estamos dormidos podemos estar a salvo. Y yo agregaría a esa descripción, otra, que es todo este momento también de los desarrollos o despliegues tecnológicos que industrializan la vida, bajo la idea de ponerse a su servicio, se hacen bajo el motivo del cuidado, ¿no? Del care. O sea, todas las aplicaciones y estos asistentes virtuales que tienen una cara muy amorosa y amable, tienen la cara del cuidado, decía la cara de eso, ¿no? Del care. Y pensaba, no solo ya no estamos a salvo ni siquiera cuando estamos dormidos, por todos estos sensores que taguean nuestras formas del sueño, y nos hacen una devolución respecto de la forma de dormir, sino que ni siquiera las consignas que podían orientar a una política emancipadora están a resguardo o a salvo. Porque es el lenguaje mismo el que está siendo objeto, siempre fue objeto de disputa el lenguaje, por supuesto, pero en este último momento, creo yo, lo está haciendo de una manera obscena. O sea, palabras como la política del cuidado, tan reivindicada por los feminismos, está absolutamente tensionada por esta otra posibilidad, ¿no? Por este otro montaje al cual estamos asistiendo. Bueno, por no hablar de los términos de libertad, democracia, república, ¿no? Todo el lenguaje o el discurso, digamos así, más propio o afín de movimientos liberadores o emancipadores, bueno, están siendo refuncionalizados, como quizás lo han estado siempre, pero creo que hoy eso ocurre de un modo muy particular y muy, no sé, violento, no encuentro como casi irracional en el límite, ¿no? El uso que se hace de esas terminologías. Bueno, nada, me queda pensando en esto, sobre todo en si esta parte del libro, la referida a el tránsito de una imagen de economía colaboradora o empresario de sí a una economía evaluativa y el individuo prestario, y el fundamento, si ahí no podemos pensar no podríamos situar ahí, quiero decir, ese giro cognitivista del que hablan múltiples autores, y que creo que podría, desde estos desarrollos de perspectiva, aportar mayor claridad o más elementos.
no había pensado en eso, por eso me parece que está bueno traerlo. No lo había leído así la primera vez que lo leí. Escuchándote pensé, bueno, claro, pero acá hay una matriz que es, creo yo, la que explica la resistencia de Sagan a adoptar los términos Foucaultianos sin más. O sea, a no hablar de gubernamentalidad, como discutíamos en el Coincido encuentro plenamente. pasado, y a no hablar tampoco estrictamente de empresario de sí, porque ya estamos como en un momento del desarrollo del neoliberalismo que, bueno, que produce eso, ¿no? Un desplazamiento respecto a esas formas que siguen imperando, no digo que no, pero que se solapan a otras y producen efectos que son eh, muy terribles en términos intrapsíquicos y sociales, ¿no? O sea, no solo producen depresión, angustia, sino que esa angustia se traduce en un rechazo bueno, y formas múltiples de discriminación cada vez más crispadas. Sí, hay dos cuestiones que me parece como, escuchándote a su vez, repensaba algunas cosas. Una es, y perdón, no puedo nunca dejar de lado a Fisher en esto, el concepto de poslexia que denuncia Fisher, me parece que también hay que como traerlo acá rápidamente en la lectura con Sagan. En el sentido de, si uno toma, acepta, por lo menos como hipótesis, de Lowenthal para acá o de Sombart para acá, toda esa suerte de recorrido, no nos olvidemos que esas primeras denuncias, antes de llegar a lo que Sagan hoy está denunciando, era la atomización social. Era la imposibilidad de tener efectivamente, como dice Agamben al principio de Infancia e Historia y demás, verdaderas, o Benjamin, verdaderas experiencias entre nosotros. Ahora, esa fue un primer estadio, si uno lo pudiera analíticamente separar de esta manera. El segundo fue el de Adorno y Foucault diciendo, bueno, pero ahora ya no es un problema, esto lo digo yo así para decirlo rápidamente. Adorno y Foucault lo que yo creo que nos dirían es, ¿cómo va a haber verdaderas relaciones entre las personas si primero y antes que nada nos consideramos una mercancía nosotros mismos? Para mí esa es como el gran aporte en este punto de esos dos textos. ¿Cómo puede existir lo social cuando antes que nada yo estoy pensándome, dice Adorno, en una mercancía que tiene que ser bien invertida? Es decir, cualquier pérdida de tiempo es una pérdida en mi inversión. Ahora, podríamos saltar luego a Sagan con todo esto que estamos discutiendo, pero yo necesitaría ahí agregar el aporte de Fisher diciendo, y en el medio, además de que nosotros nos concebimos como una mercancía, no hay posibilidad de diálogo con nosotros mismos, debido a que el propio lenguaje, y en esto somos muy griegos, el logos mismo está siendo erosionado, y no tenemos ya capacidad efectivamente de procesarlo. Alguien dirá, bueno, está bien, pero las nuevas tecnologías en realidad nos ponen por delante el desafío, y lo subrayo porque coincide con este tipo de lenguaje que en realidad nos hace repensar todo como algo que tenemos que ir hacia adelante y superar. Pero en el medio cabe preguntarse, además de todo esto, si esa degradación del lenguaje que señala Fisher es efectivamente así, ¿qué ámbito nosotros tenemos hoy de decisión, de reflexión, si no solo ya nos concebíamos hace 50 o 60 años, nos empezamos a concebir como, dice Foucault, una madre que tiene que invertir el tiempo que pasa con su hijo pensando en el futuro? Es decir, todos esos términos de lo económico que permean la vida privada hacen que uno se piense como algo que tiene que ser monetizado. Si luego en las décadas que siguieron lo que se fue degradando es el propio lenguaje que desde la antigüedad hasta hace poco nos definía como personas, como seres humanos, ¿cuál es el lugar entonces? ¿Cómo podríamos tal vez aspirar no ya a auténticas relaciones sociales, sino a que nosotros seamos sujetos de agencia en términos de, por ejemplo, decisión?
Y la otra parte de lo que vos comentabas, Mica, respecto a esto de ser policía, a mí me parece que el ejemplo, la puesta en práctica de todo esto, ya se ha visto con los sistemas de crédito social o de scoring social que están funcionando en el mundo, en lo cual la gente de muy buena gana, con muy buen tino, se presta a denunciar al vecino porque sacó la basura fuera de horario. Es decir, yo creo que esa es la foto que tenemos hoy. Podemos en esto tratar de entender cómo llegamos a esta parte, y me parece que es una tarea insoslayable para todos nosotros, tratar de ver con los elementos que tenemos hoy todavía, y con el panorama como se nos presenta, cómo, no sé si decir salir de esto, pero cómo por lo menos poner una palabra y poner una acción en esto, deseando que eso todavía sea posible o por lo menos tenga un sentido concreto, ¿no? Pero yo no dejaría, o por lo menos en mi postura personal, no puedo dejar de pensar cómo estamos tan bien predispuestos, casi con un deseo reprimido de denunciar al vecino porque sacó la basura fuera de horario, con las denuncias tipo Sombart, luego Adorno, es decir, cómo esto es un proceso de más de un siglo donde esa empatía con el otro y esa relación sincera con el otro, ya hace más de 100 años que viene siendo denunciada que estaba en proceso de desintegración. Cuando Adorno decía, no tiene sentido preguntarle al otro, hola, buen día, ¿cómo estás? Porque hay fórmulas sociales para que nos responda, decía Adorno en La mínima moralia. Cuando yo le pregunto a alguien en un ascensor, buen día, ¿cómo está? Espero que el otro me diga, buen día, bien. Y eventualmente me hable del clima. Cuando le preguntamos a alguien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y si alguien nos respondiera, no, la verdad que estoy muy mal, vení que te cuento, salimos corriendo. Ahora, esto Adorno lo decía ya en la década del 40. Es decir, yo lo veo constantemente como un proceso en el cual cada uno de nosotros fue lenta pero sistemáticamente educado para no conectarse, no en el sentido informático, sino de la empatía humana, con otros. De ahí a denunciar al vecino, me parece que con cualquier sistema de scoring lo hacemos. Ahora, yo tiendo a creer que en la sociedad de mis abuelos, no por idealizar la sociedad de mis abuelos, pero era tal vez más difícil romper algunos vínculos entre los vecinos del barrio, por decirlo de alguna manera. Hoy todo eso ya está erosionado por múltiples cuestiones que ahora no tiene sentido, ni las podría decir todas, pero me parece que a esa sociedad atomizada, en buena medida, agregarle un sistema de recompensas, creo que lo podríamos haber visto antes, en realidad, eso quiero decir. Sí. No, Santiago quiere hablar. La pandemia, dejó también bastante en evidencia cómo se expresa, cómo dio cauce a la expresión de la dilación en el primer momento, ¿no? De una forma horrorosa, no de una forma del cuidado bien entendida. Santiago, ¿querías comentar algo? Sí, tenía muchas gracias, Juan, estuvo genial. Gracias, Santiago. Una consulta y quizás también una sugerencia. La consulta arranca porque nosotros el año pasado nos juntábamos a discutir a Marcus Gabriel, ¿no? Y lo tuvimos y qué sé yo. Y él hace una distinción, esto de estar en casa también tiene sus privilegios, tengo los libros y las cosas acá, hace una distinción muy importante, creo que totalmente en contra de lo que la última reflexión que hiciste vos, no totalmente en contra en lo que estás pensando, sino en las palabras, que es justamente el concepto de persona. Digamos, Gabriel retoma el concepto de persona desde el prosopón, digamos, desde la máscara de la antigua Grecia, y toma la persona justamente con esto tan bueno que explicaste, que a partir del alfabeto, etcétera, es la producción de vida. Es decir, la persona no es quien realmente soy, sino aquello que el nuevo alfabeto, lo que sea, presenta de mí mismo.
esa era la consulta, si iba en ese sentido con Gabriel o en contra, y si algo Saddam dice al respecto, cosa que no sé porque no lo tengo presente. Y con respecto a esto, es justo, empalma justo con tu última reflexión, que es el hecho de lo de Adorno, que en los 40 ya hablaba de estos problemas, y a mí, no solo a mí, digamos, pero increíblemente, porque Marcus Gabriel tiene una relación muy conflictiva con Heidegger, pero por una razón rarísima, porque nosotros le preguntamos en la cara y como que miró para otro lado. Debe tener que ver, por supuesto, con su afiliación al nazismo, pero no está muy clara. Si hay alguna defensa de su trabajo, no. Bueno, en todo caso, en el texto de Gabriel, que es el sentido del pensamiento, en la parte de la digitalización de la sociedad, él hace la distinción entre individuo y persona, hablando del individuo como si fuera quien realmente somos más allá, y ahí voy a esta distinción, esto sería en términos, claro, no metafísicos, sino ontológicos, pero bueno, no importa para el caso. Con respecto a lo de que decías de Adorno, es que ya antes, en el 1927, cuando Heidegger escribe Sein und Zeit, Ser y Tiempo, habla de este espacio del ascensor que comentaste, ¿no? El espacio de el shopping o el aeropuerto, esos no lugares en los cuales nadie dice nada y se dice lo que todos dicen. Es decir, no hay nadie distinguible en ese diálogo, no hay nadie distinguible en el discurso, y todos somos todos, nadie es nadie, ¿no? Y ese concepto que él utiliza es el Das Man, es decir, el uno lo llama él. El Das Man es el lugar. Ahora, y acá viene la pregunta, el Das Man, según Heidegger, es un existencial del Dasein, es decir, de cada uno de nosotros. Nosotros somos parte de esto. O sea, es parte de nuestra existencia descansar en esta estructura neutral, en la cual nadie es nadie. Entonces yo estoy tranquilo, no me juego mi existencia todo el tiempo, ¿no? Entonces si voy a la panadería, no quiero discutir la infidelidad de la panadera. Cosa que en Argentina, gracias a Dios, aún no ocurre, que uno quiere pan y le dan el partido de Boca, o lugares que son comunes, pero al mismo tiempo implican existencia. Mi pregunta es, según tu presentación de Saddam, si será que no es que eso no existía, sino que es parte del Dasein, parte de nuestro ser ahí, es parte de lo que somos, ese descanso en la neutralidad de la palabra común, de la opinión pública, del rumor, del pasillo, como para no andar jugándonos la sangre en cada una de nuestras acciones, si quizás lo que ha ocurrido, según este análisis, seguramente tendrá que ver algo con la técnica, ¿no? En Heidegger, que esta producción o siliconización del existir haya caído, en términos más heideggerianos, en el Das Man, mucho más, es decir, queda mucho menos del principio de individuación, digamos, de el asumir su propia muerte, diría Heidegger, su propia vida, ¿no? Y que el Das Man cada vez va avanzando más sobre lo que él llamaría la autenticidad, ¿no? Es decir, que cada vez más nuestro Dasein, nuestro ser ahí, es más inauténtico. Cada vez más nos entregamos al descanso, ¿no? A esa, como el tema ese de Pink Floyd, de numbness, ¿no? El estar así medio adormecido, digamos, que implica. Y por ende, mucho más cerca del objetal que del sujeto, digamos. Si es eso lo que vos observás. Antes de responder, Juan, tenemos una pregunta más, así juntamos dos preguntas o tres y luego retomamos. Martín Bode, querías hacer una pregunta. Sí, gracias. ¿Cómo están todos? Bien. A ver, sí, siguiendo después de la gran exposición que hizo Santi a nivel filosófico, me
me monto sobre esa idea. Y la consulta era muy directa, Juan, porque en cierto sentido siempre noto como que hay una discusión en todo el orbe teórico de que aparentemente todo se desmadró desde comienzo del siglo XX hasta la actualidad, donde los argumentos teóricos empezaron a perder fuerza frente a las tecnologías, etc. Pero también tenemos que hacer un análisis profuso en esto asumo la situación de la filosofía, de que la filosofía nace como logos, y vos bien describiste eso, donde le otorga una preeminencia a la inteligencia por sobre las acciones. O sea, de hecho, el capítulo 1 de la Metafísica de Aristóteles otorga un rango a la intelectualidad por sobre todas las otras capacidades humanas. Y la filosofía se montó sobre el logos más que sobre la physis. O sea, el sujeto humano y la historia de Occidente indudablemente tuvo un desarrollo que cae si querés, en el punto perfecto de la visión del logos. O sea, estamos discutiendo inteligencia, qué es el tipo de inteligencia, si es inteligencia artificial, inteligencia natural, que no deja de ser el gran problema del logos. El logos como lenguaje y el logos como ordenamiento. Y un sistema impersonal. O sea, y mi pregunta fundamentalmente iba a esto, Juan, porque notaba como que esto lo denuncia Adorno y lo denuncia Benjamin y lo denuncia Foucault, y los filósofos históricamente fueron construyendo esto. De hecho, el punto culmen de la construcción de la racionalidad se da en la modernidad desde Descartes, pasando por el panóptico de Bentham y así sucesivamente, incluido Hegel en esta estructura. Y después vos decías, y bien referías, de la situación de tensión entre comunidad, de lo que sucedía a nivel vecinal, y la estructura de la tensión del mundo contemporáneo, tiene que ver también con esa tensión de que la misma filosofía puso en discusión y que bien Santi definía recién desde Heidegger, de lo que sucedía con el mundo de la ciudad y el mundo del campo. O sea, en el campo el sujeto humano vive la naturaleza desde un lugar y en la ciudad lo vive diametralmente opuesto y aparece la técnica. Entonces, viendo esto, no me parece que sea como que se desencadenó en los últimos 100 años. Es una construcción que nosotros desde la filosofía también lo sabemos. O sea, el logos era una tensión entre la naturaleza y un ordenamiento de las leyes naturales y darle una racionalidad frente a el impulso. Y eso era lo que quería decir y apuntar sobre lo que habías dicho vos, Juan. Gracias. No sé si hay una pregunta más, Mica. Me parece que no, por lo menos yo no noté otra. Si alguien quiere intervenir, levanta la mano, creo que se puede acá. Bueno, acá hacemos otra charla para cada una de las preguntas. Sí, vamos a abrir un paralelo para discutir las cuestiones más filosóficas, porque sí, realmente son nada. Sí, los martes con Santiago, los miércoles con Martín. Claro. Bueno, no sé cómo, sincero. Bueno, voy a tratar de responder algo de todo esto porque, digamos. Perdón, tenemos justo una tercera pregunta. Dale. Sí, la de Samantha Fink. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Hola, gracias, perdón. Acá es de noche y estoy con la luz artificial. Ok. Aparte de Saddam, como para ir acompañando un poco las lecturas, ¿qué textos relacionados con la ética respecto a las humanidades digitales se podrían recomendar? Ya que esto que se mencionaba me parecía muy, muy poderosa esta cuestión de que quienes hacen esto son programadores que por lo general tienen bastante poca idea del impacto social que generan en lo que hacen.
Yo trabajo un poco de eso, no programo, pero es como un poco peor. Pero bueno, estoy queriendo indagar un poco, ¿no? Por eso hago este seminario, o sea, en lo que es el diseño de productos y servicios, digitales o no, incluso sistemas de pago, como los que mencionabas de contactless, o sistemas que tienen que ver con pagar ya con la mano, ¿no? Con nuestros datos biométricos y con las identidades digitales que se están empezando a capitalizar y a redefinir el concepto de identidad como tal. ¿Qué otros textos o qué otros autores que pueda complementar con Sadan sobre humanidades digitales que tengan que ver con la ética podrían recomendar? Bueno, no sé, ahí todos podemos tener algún libro. Yo, así como creo, no sé si específicamente de la ética, pero para mí un texto que, que es fundamental abordar es el de Cathy O'Neill, precisamente, en este punto, el de armas de destrucción matemática. Tiene otro, digamos, pero que es mucho más técnico y por ahí que no apunta, en armas de destrucción matemática nos está hablando a todos, y en particular me parece que tiene como diversos registros de lectura para los que hacemos ciencias sociales, para los que trabajan en ámbitos como el tuyo. Me parece que es un libro que permite diversas aproximaciones, algunos capítulos te gustarán más que otros, y a su vez, como todo libro, tiene fuentes que te van a permitir ampliar por ahí algunas lecturas. Después, no sé, ahí si alguien quiere por ahí recomendar algún libro en particular, digamos. No, yo te recomendaría que revises bien la última parte del libro de Sadan, porque ahí vas a encontrar referencias más específicas a la problemática ética a la que deberían que debería interpelar a los ingenieros particularmente. Entonces ahí hay algunas referencias muy específicas. Bueno, y también en Argentina tenemos a alguien que está pensando bien filosóficamente esta cuestión, que es Fabián Ludueña Romandini, ¿no? Que hace 2 años más o menos sacó un libro que se llama Arcana Imperi, Tratado Metafísico Político, que, digamos, dedica gran parte de ese material a bueno, una especie de crítica a la idea de inteligencia artificial como salvadora, digamos, o como organizadora total y perfecta de la humanidad. Sí, y de hecho en su primer serie de esta gran obra, que ya lleva 4 volúmenes, en La Comunidad de los Espectros, en el primer volumen, la segunda parte del libro aborda algunas cuestiones también vinculadas al humanismo 3.0, 4.0 y algunas cuestiones vinculadas a todas estas nuevas tecnologías, pero implantadas en el cuerpo. La posibilidad de modificar genéticamente a las personas, incluso para que nazcan sin determinados órganos que son fácilmente reemplazados por chips, y por lo tanto si se rompen se... ¿Cómo? Como el posthumanismo, una Sí, onda Donna sí, Haraway. no, es Fabián Ludueña, digamos, tiene su propio, digamos, su propia forma ahí de pensar, y en ese sentido sí, me sumo obviamente a lo que decía Hernán. En La Comunidad de los Espectros, en el primer volumen, también la segunda parte del libro, la primera es buenísima, discute ahí con Agamben, pero la segunda parte aborda de manera particular toda esta parte. Muchas gracias. No, por favor, a vos. Juan, ahora te dejo cerrar, pero quería tal vez, porque quedó como ahí un poco colgando tu reflexión sobre lo que decía Santiago y Martín. No sé, por ahí como sumar algún elemento, ya por si había pocos, para dejarte el cierre. Me parece que este capítulo es bastante central en el libro, es un poco el núcleo, digamos, del libro, y entre otras tantas, digamos,
quisiera como subrayar dos puntos, que es, en primer lugar, como Saddam deja planteado, digamos que uno de los sentidos, o el sentido prioritario de la inteligencia artificial, es funcionar como herramienta comercial, más que funcionar como ayuda a la humanidad. Es decir, en nombre de la ayuda a la humanidad, en realidad lo que se presenta es como una herramienta comercial para analizar datos personales y mercantilizarlos. Ahora, eso viene de la mano, eso está como al principio del capítulo, ¿no? Pero al final del capítulo parecería que eso viene de la mano o tiene como contrapartida él dice, creo que estoy citando, una liberación ilimitada de la pulsión como condición del avance de la humanidad, ¿no? Yo insisto siempre en este punto, pero creo que es eso lo que en algún sentido se está poniendo en juego, que es el ideal kantiano, es decir, ya no es la autocontricción lo que hace el avance de la humanidad, sino la autoliberación, es decir, lo que parecería ser primordial es la liberación ilimitada de la pulsión, es hacer lo que pinta, hacer lo que el momento, eso trae un sujeto mucho más finito, mucho más atado al instante, al instante presente, con menos, digamos, historia. Hoy soy conductor de Uber, mañana soy profesor universitario, digamos, no hay es mucho más difícil conformar una identidad en el sentido ranciero del siglo XX. Y entonces ahí aparecen como dos términos interconectados, la herramienta comercial y la liberación, digamos, lo que el año pasado estábamos leyendo a ver, Mario me va a ayudar, al italiano, al socio de Gabriel, Ferraris. A Ferraris, gracias, que hablaba de la, justamente de esa la deslimitación de la censura, de la propia censura, digamos, una forma, digamos, cada vez menos, la desublimación, él habla exactamente de la desublimación, es decir, ya no una sociedad sublimada, una sociedad que sublima su pulsión a través de actos socialmente positivos, sino una sociedad que da rienda suelta a esa forma más primaria, que entonces por eso también rápidamente puede asesinar al vecino que saca la basura. Bueno, listo. Ese fue mi comentario abrupto. Te paso la palabra. Bueno, antes de intentar decir algo de lo que habían dicho los compañeros, aprovecho ya así para agradecer los comentarios, toda la gente que estuvo compartiendo este rato con nosotros, que por ahí no todo el mundo tiene una pregunta, por ahí se anima a decir algo, pero les quería agradecer también los comentarios por el chat. Intentando sintetizar un poco, porque me encantaría como tener esta conversación con un par de horas por delante, tanto la relación de lo que salió en torno a Hegel, a Heidegger, yo estaba pensando en Hegel, por eso el error, o la cuestión del logos en el sentido clásico. Digamos, ahí me parece que hay dos cuestiones para pensar, o desde donde yo empezaría a responder. Por un lado, que hay una cuestión de dónde está situado el logos hoy. Yo, digamos, de lo que conozco, y subrayo de lo que conozco, de la tradición filosófica occidental, el logos siempre estuvo en relación con eso que en distintas épocas se denominó hombre, para decirlo como se decía, persona, digamos, con los seres humanos, diríamos hoy. A mí me parece que hay una cuestión clave aquí para pensar, y es que por primera vez, lo digo, titubeo un poco, pero me animo a decirlo, por primera vez nos encontramos ante entes no humanos portadores de logos. Incluso muchas veces cuando el propio Hegel relaciona en la teoría estética
las artes con el carácter humano, la poesía, digamos, por ejemplo, como una de las expresiones más vinculadas al alma, al logos, y dice Hegel, a la libertad del hombre. Es decir, ese vínculo que otrora había entre libertad, palabra y poesía, hoy somos contemporáneos a una época donde máquinas son capaces de producir poesía que los seres humanos no detectan como de origen artificial. Digo esto como una suerte de perífrasis para querer decir en realidad que me parece que esa relación que durante milenios se solía pensar situada en las personas, el logos, la libertad, hoy nos encontramos en un momento donde nos tenemos que preguntar si somos los únicos que poseemos logos. La contrapregunta a eso sería si lo que nosotros tenemos es logos. ¿Seguimos siendo portadores de logos? En el sentido de la poslexia fischeriana. Entonces, ahí hay una primera cuestión que me parece que valdría la pena, vamos, pensar, discutir y demás. Porque también tiene que ver en la relación del yo con el yo. Yo en esto soy como medio obsesivo, por eso lo repito todo el tiempo, en esto de la relación de mi yo con mi propio yo, que yo en algún momento pasé a denominar la imposibilidad de sí. Es decir, vivimos en un momento, seguramente la filosofía a lo largo de su historia estuvo en tensión, digamos, por esta, por ejemplo, logos-physis. Pero me parece que hoy aparecen otras tensiones más. Esa seguramente no ha quedado relegada ni ha quedado, digamos, de costado en esta discusión. Está sumamente presente, pero me parece que hoy hay otros componentes que vienen a discutir si la primacía de esa tensión es logos, physis, como lo era. Después, un comentario, no sé en realidad si estoy respondiendo algo, estoy intentando como responder algunas cosas que me acuerdo que comentaron. La otra cuestión que me parece sumamente interesante en ese punto es lo del Das-Man heideggeriano, porque me parece que ahí, en términos de una nueva ontología, si vale decirlo, tal vez valga pensar que nuestra nueva existencia, esto que hoy se denomina la existencia como para muchísimas generaciones, ya hoy se define la existencia por las redes, la existencia de lo que está en Internet. Yo creo que ahí, como en ningún otro momento, la existencia se juega todo el tiempo, segundo a segundo. Creo que nunca se jugó tan permanentemente la existencia, si lo amplificamos a todos, la existencia humana, puede sonar un poco más dramático, pero la existencia de cientos o tal vez miles de millones de personas sienten efectivamente que su existencia se juega cada vez que hacen un posteo, cada vez que suben una foto, cada vez que ponen a consideración de otros sus opiniones, su ser, su apariencia, y ahí me parece que también eso es inédito en la historia de la humanidad. Que tantos ámbitos de la vida, como un poco dice Saben en esta parte del libro, todos los ámbitos de la vida, sean permanentemente analizados, evaluados, y que luego haya un dictamen que diga algo sobre nosotros. Y ahí me parece que también estamos en un momento donde me parece que vale la pena analizar si ahí no hay una suerte de quiebre con esa tradición de pensamiento de la cual todos nosotros obviamente somos hijos, hijas. Eso es lo que tenía para decir.
solamente tomo la palabra para despedirlos y recordarles que entonces nos vemos en 15 días con la presentación de otra investigadora, esta vez una mujer, Patricia, para discutir la parte 4 de este libro de Sadan. Muchas gracias y nos reencontramos entonces. Gracias, Juan. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Chao.